Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del señor Matías Ríos, quien es el CEO de la compañía Bixplan LLC. Dicha compañía es un miembro corporativo de nuestra Cámara de Comercio Colombo-Americana en Miami. Se trata de una organización fundada en 1976 que ayuda a estimular las relaciones comerciales entre Colombia y los Estados Unidos. Nuestra Cámara promueve el desarrollo y el comercio de pequeños, medianos y grandes empresarios. Nuestros afiliados representan un amplio rango de sectores que incluyen los de logística, comercio, banca, tecnología, por supuesto el área legal y consultoría, como es el caso de nuestro webinar en el día de hoy. Esta diversidad de sectores de nuestros afiliados ha permitido a la Cámara ayudar efectivamente a impulsar la competitividad de nuestros afiliados y por supuesto aquellos que participan en nuestras actividades y a estrechar los lazos sociocomerciales entre líderes de Colombia, Estados Unidos y también muchos otros países de América Latina. La Cámara organiza una gran variedad de conferencias, eventos privados y públicos que nos ayudan a optimizar nuestra red de contactos. Como les decía antes, para nosotros es un gran gusto contar en el día de hoy con el señor Matías Ríos. Él es un consultor de negocios con más de 25 años de experiencia. Es administrador de empresas, especializado en negocios electrónicos. Tiene un diplomado en la creación de empresas. Es profesor universitario en áreas de negocio, creatividad empresarial y emprendimiento. Es el socio fundador de la firma de consultoría Bixplan LLC, cuya sede principal está en la ciudad de Houston, en Texas. Se ha desempeñado como consultor internacional para inversionistas de México y Latinoamérica que se encuentran interesados en hacer negocios en los Estados Unidos. Él ha venido elaborando especialmente planes de negocios para visas, para créditos bancarios y para buscar inversionistas. Además de esto, ha participado en más de 60 conferencias de negocios por año dentro y fuera de Estados Unidos. Con esto para nosotros es un gran gusto darle la bienvenida al señor Matías Ríos, quien es nuestro invitado en el día de hoy. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Ángela María y muchas gracias Margarita por esta invitación. Es un placer poder compartir con ustedes y por supuesto agradecerle a la Colombian American Chamber of Commerce por haber organizado este evento y haber creado el espacio. Muchas gracias también para todos los asistentes, todas las personas que se han tomado el tiempo para venir a participar de este espacio de reflexión y este espacio de formación. Voy a compartir aquí esta imagen para que empecemos. El tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo utilizar un plan de negocios para triunfar. Las metodologías de plan de negocios son internacionalmente conocidas. Estados Unidos ha impulsado muy fuertemente el tema del emprendimiento desde todas las universidades donde enseñan estas materias y de hecho el tema de los planes de negocios está metido en el ADN corporativo de la cultura de negocios en los Estados Unidos al punto de que se la enseñan incluso a muchachos de bachillerato, de high school, les enseñan el plan de negocios como materia lectiva. Entonces es muy común que en diferentes espacios te pidan un plan de negocios o te digan, hey, ya tienes el plan de negocios creado. Es muy normal ese tipo de pregunta, incluso en ámbitos que no necesariamente son de negocios. Así que viene muy bien entender qué es, cómo se usa y qué contiene un plan de negocios para uno poder facilitar los emprendimientos. Nosotros desde Bixplan tenemos más de 25 años de experiencia en esta materia. Es algo que nos apasiona, es algo que amamos, nos encanta hacer y hemos tenido la oportunidad de asesorar y acompañar a muchos empresarios en su aventura de crear su plan de negocios. Y la idea de hoy es poder compartir con ustedes algunos de esos facilitadores y esos elementos que ayudan a tener un plan de negocios ganador.
Lo primero que quiero decir es que el español es muy amplio, mi español es colombiano y sabemos que dentro de los asistentes tendremos personas de España, tendremos personas de Centroamérica, de México, también de Estados Unidos y Colombia. Entonces, la idea es que si digo alguna palabra que significa otra cosa en su país, por favor, me la perdonan. Todo lo que diga estará con la mejor intención. Mi compromiso en estos 50 minutos largos que vamos a hablar es darles altas dosis de valor agregado, darles muchas recomendaciones y consejos, involucrar tips basados en la experiencia de nuestra compañía, en cosas que hemos visto en casos reales y poderles dar elementos facilitadores cuando ustedes decidan crear sus negocios y poder decirles cómo utilizar un plan de negocios para triunfar. Así que dicho eso, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un plan de negocios? Lo primero a decir es que un plan de negocios siempre es un documento por escrito. Un plan de negocios no es verbal. Un plan de negocios tiene que involucrar el tema escrito, tiene que ser un documento. Se hace un plan de negocios para un negocio que se pretende iniciar o para un plan de negocios cuando la empresa ya inició también, pero yo quiero llevar el negocio a otro nivel, a otra etapa. Entonces, las metodologías de plan de negocios son documentos vivos, son documentos que vamos a ver dentro de los errores frecuentes que se cometen cuando uno hace un plan de negocios, que no es un documento archivable, es más desde el punto de vista metafórico. Aquí voy a plantearles 3 analogías de qué es un plan de negocios. Lo primero, un plan de negocios es como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo. Nadie construye una casa sin hacer un plano. Lo más recomendable para alguien que va a hacer un negocio es hacer un plan de negocios, porque el plan de negocios le va a responder cosas muy concretas como cuál es su cliente ideal, con qué márgenes va a trabajar, cuál es el mercado objetivo que debería atacar, cuáles son los facilitadores para entrar a esa industria en particular o cuáles son las barreras de entrada que pueden haber, cuáles son las licencias, en cuánto tiempo espero recoger la inversión que estoy invirtiendo en el negocio, los periodos de repago y eso. Entonces, un plan de negocios definitivamente es como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo, y esa puede ser la primera analogía. La segunda es que un plan de negocios es como un faro en el camino. En este sentido es cuando nosotros decimos que el plan de negocios no es archivable. Cuando tú lo haces, después de hacerlo, buscas implementarlo. Y en ese proceso de implementación, este plan te va a decir el dinero que pensabas invertir, cómo lo vas a invertir, cuánto para financiación de capital de trabajo, cuánto para activos, cuánto para herramientas o inventarios, cuánto para financiar pérdida de los primeros meses de operación. Así que incluso si lo miramos desde la óptica del faro, ¿a qué tipo de cliente objetivo le voy a llegar? Porque no sale uno al mercado a buscar cualquier cliente. Uno tiene que ir con un producto concreto a unirlo con un tipo de cliente muy específico. Entonces, en ese sentido, el plan de negocios es un faro en el camino. Te muestra para dónde deberías guiarte dentro del plan que has proyectado. Igual, el plan de negocios no es una camisa de fuerza, es un documento vivo que cambia cuando el contexto cambia. Por lo tanto, se puede adaptar durante el tiempo, está llamado a ser adaptado. Otra analogía interesante puede ser que el plan de negocios es un escudo para ir a la batalla empresarial. ¿Por qué le llamamos la batalla empresarial? Porque la verdad es que el que no hace bien las cosas en el mercado, pues no va a ningún lado con la empresa se puede quebrar. De hecho, la tasa de mortalidad empresarial es muy alta. La mayoría de los negocios, en un 60-50%, no pasan del 5º año de operación. Y lo normal es que solamente 1 de cada 10 pasa del 10º año de operación. Y aquí uno dice, bueno, entonces, ¿para qué me meto en eso? O dice, ¿qué tengo que hacer para poder que mi negocio sea ese 1 de 10? Y uno de los tips más importantes a considerar es que hay que aprender a asesorarse. Hay que rodearse bien. Es obligatorio pensar en una buena estrategia jurídica para crear la compañía. Es muy importante tener un contador que te lleve los impuestos. Casi que llevar una compañía sin contabilidad es como ir conduciendo por un highway con los ojos tapados. Es muy peligroso. Si te estrellas, no sabes a qué horas te estrellaste. Lo mismo sucede con los planes de negocios en donde no, se incorporan, pero no quiero invertir en contador. Tengo que tener un contador. Es importante tener tu asesor de negocios que te puede dar guía y te puede decir qué va mal, qué va bien, para que lo que vaya mal se pueda corregir a tiempo y lo que vaya bien se pueda potencializar. Entonces, desde este punto de vista, en esta analogía, el plan de negocios es un escudo que te permite ir a la guerra de una manera más protegido. Es una herramienta que te permite tener mayores probabilidades de éxito con tu emprendimiento, incluso detectarle
falencias o detectarle de quién me debo rodear, a quién debo contratar, que tenga ese algo que quizá yo no sé, para poder que mi negocio sea exitoso. Si quieres montar una panadería y tú no eres panadero, puedes hacerlo, pero ¿qué se vuelve clave en el plan de negocios? Tener empleados que sean expertos en panadería. Suena sencillo, pero la verdad es que hay negocios donde a veces no se tienen en cuenta estos factores. Un plan de negocios debe definir temas muy coyunturales, muy cruciales, como cuáles son los canales de comercialización que voy a utilizar, a qué precio voy a vender, dónde voy a localizar el negocio, cómo están las proyecciones financieras, los periodos de repago, las tasas internas de retorno, los márgenes de contribución, de dónde voy a sacar el dinero, en quién me voy a apalancar financieramente, qué estructura de personal requiero a través de los años, cómo va a ir creciendo mi estructura de personal desde el año 1, 2, 3, 4, 5, cómo contrato y a cómo contrato y cuáles son los impuestos a la nómina que tengo allí. ¿Cuál es la filosofía de la empresa? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores corporativos? ¿Por qué va a ser reconocido en el mercado? Y esta parte filosófica a veces pensamos que es accesoria. Créanme, los partidos políticos son fuertes porque tienen una filosofía. Y las empresas son fuertes porque tienen una filosofía y una cultura organizacional definida. Y esa filosofía se debe transmitir al mercado objetivo en todo lo que hacemos. En el plan de negocios también debo resolver cuáles son los aspectos legales, cómo se va a fundamentar la empresa desde el punto de vista jurídico, qué tipo de compañía es, una LLC, una Inc., cuál es una responsabilidad limitada, una sociedad anónima, cuál es la compañía que voy a utilizar, cuál es el mejor vehículo del derecho corporativo que debo utilizar para poder sacar adelante mi negocio. Hay 43 personas. 5 grandes preguntas que Oigan, debe responder un plan de negocios. Primero, ¿qué es y en qué consiste el negocio? O sea, ¿cuándo me doy cuenta que mi plan de negocios tiene sentido? Cuando yo tengo una respuesta concreta a ¿qué es mi negocio y en qué consiste? Y lo puedo decir rápidamente, en un minuto. ¿Quién va a dirigir el negocio? Alguien tiene que estar a cargo porque todo barco tiene que tener su capitán. Las franquicias son exitosas porque cada local tiene un gerente y normalmente ese gerente es doliente que puso dinero para ese local específico. El éxito del modelo de franquicia radica en que todo barco tiene su capitán, cada tienda tiene su capitán. ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? Un buen plan de negocios debe contestar por qué te va a ir bien en ese negocio, cuáles son las razones, en qué eres mejor que la competencia, en qué te destacas. ¿Cuáles son los mecanismos que voy a utilizar para lograr las metas exitosas? O sea, ¿qué elementos, en qué me voy a apoyar? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo voy a hacer mi comunicación, mi marketing digital? ¿Cómo me voy a comunicar y a conectar con el tipo de cliente que quiero atender? Y por último, ¿qué recursos requiero para poder llevar a cabo mi negocio? No es una duda. Al empresario que ya tiene un plan de negocio sólido, le preguntas cuánto necesitas y nunca va a contestar, yo creo que más o menos 1 millón. No. Esta persona te dice, necesito $150,500 que se van a distribuir tanto para capital de trabajo, tanto para personal, tanto para activos, tanto para herramientas. Cuando ustedes tengan su plan de negocios y puedan contestar estas 5 preguntas de manera contundente, entonces ustedes tienen un plan de negocios que ya tiene sentido y que tiene altas posibilidades de poder conseguir capital con empresarios y con gente que pueda financiar sus ideas. ¿Qué partes integran un plan de negocios? Vamos a mirar un poco, y esto ustedes lo pueden conseguir en un libro que les vamos a recomendar muy bueno, o lo pueden conseguir navegando en internet, pero hay unas partes muy normales que casi siempre están en todo plan de negocios. Primero, la descripción del producto. Tiene que estar claro cuál es el producto o servicio. La descripción básica, detallada, obviamente, para qué se usa, cuáles son los factores diferenciadores de ese producto o servicio con respecto a la competencia, y cuáles son las opiniones de los clientes que han mostrado interés en ese producto o servicio. Quiero hacer un paréntesis acá y recordarles, cuando vayan teniendo preguntas, inmediatamente pónganlas en el chat para que al final podamos devolvernos y tratar de contestarlas todas. Entonces, porfa, escriban sus preguntas en el chat. Respecto a los clientes, ¿qué se involucra en el plan de negocios, en la parte de análisis de mercados? ¿A qué tipo de cliente le quiero yo llegar? No es... Hay productos que son para todo el mundo, internet, agua embotellada, hay cosas que son muy para mucha gente, digamos, pero la verdad es que la gran mayoría de los productos atienden un nicho particular y uno tiene que tener muy claro cuál es el producto y sus ventajas y por supuesto cuál es el cliente que yo quiero atender
para poder que cuando yo quiera unir esos dos sectores pueda invertir estratégicamente el presupuesto que tenga para marketing. Clave fundamental. Cuando no tengo claras esas dos cosas, termino perdiendo tiempo, me demoro mucho en llegar a punto de equilibrio y invierto mal el dinero que puedo tener desde el principio. Y los recursos financieros normalmente son un recurso escaso y ser empresario implica que uno sea muy estratégico en la manera como invierte el dinero. En la parte de clientes, ¿cuál es la localización? ¿Dónde están ubicados ellos? Por ejemplo, para empresarios internacionales que quieren vender en Estados Unidos, dicen, voy a venderle a los Estados Unidos. No, Estados Unidos en su economía caben 100 Colombias en todo el PIB, desde el punto de vista del tamaño del Producto Interno Bruto, 100 veces Colombia cabe en todo Estados Unidos. Así que uno no le vende a Estados Unidos. Es más, uno no le vende a un estado tampoco. Uno va y se concentra en una o dos ciudades particulares que tengan el target del tipo de cliente que quiere atender y allí me concentro en todos mis esfuerzos. Pretender venderle a Estados Unidos, un país tan diverso, es muy complejo, o pretender investigar todo Estados Unidos para ver dónde están mis clientes, también es muy complejo. Tengo que tomarme el país por partes. En la parte de clientes, ¿cuál es la base de decisión de compra de los clientes? ¿Por qué compran o por qué no compran? ¿Por qué me dijeron que sí y por qué me dijeron que no? Es muy importante. En análisis de mercadeo, debo tener en cuenta la competencia. Análisis de la competencia, cuáles son los precios que ellos ofrecen, qué tipo de garantías ofrecen y cómo voy a poder competir con ellos, cómo puedo mejorar los precios y puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero con valores agregados diferentes. No necesariamente tengo que vender más barato que la competencia. No es así. Puedo vender más costoso, pero tengo que diferenciarme. No puedo ir a competir con Starbucks con el mismo café al mismo precio. No me deja ir a ninguna parte. Pero si yo vengo y compito con Starbucks con sabores que ellos no tienen y con precios diferenciados o con complementación de la oferta en lo que ellos sean débiles, pues yo sí puedo competir con Starbucks. Al fin no estoy compitiendo con toda la cadena, estoy compitiendo con el vecino del shopping center en el que me voy a ubicar. ¿Por qué le compran en la parte de competencia? ¿Por qué le compran a esas personas hoy? ¿Y por qué va a ser fácil para mí competir con esos operadores que ya están allí? Pues es muy clave tener un análisis de la competencia para saber hasta qué punto puedo yo ganarme un segmento del mercado. ¿Cuál es el tamaño del mercado global? Entonces, esto es importante en cifras porque si el mercado global tiene 1000 clientes y yo pretendo hacerme a 900, el tema se pone un poco loco porque la competencia no se va a quedar quieta. Así que yo tengo que tener en cuenta que si hay un mercado de 1000, yo quizá pueda entrar y conquistar el 20%, el 15%, o dependiendo los segmentos, a veces con el 0.5 del mercado total, es suficiente para que tu negocio sea exitoso. ¿Cuál es el número de posibles usuarios del producto en total? ¿Y a cuántos debo conquistar para ser exitoso y superar mi punto de equilibrio? ¿Cuáles son las tendencias en número de usuarios? ¿Está cayendo o está bajando? Hoy no es una buena idea montar un cine. Los cines van a tener problemas en los siguientes años y uno va detectando ese tipo de industrias que van de salida, donde el número de usuarios está disminuyendo. No necesariamente es buena idea para montar una tienda de juguetes física, una tienda en un shopping center, tomar en renta un local y poner una tienda de juguetes. Entonces suena más estratégico irse al mercado online, que es donde todo el mundo está migrando, más impulsados por lo que está pasando ahora con el COVID. Y en el post-COVID, todo lo que tenga que ver con tiendas electrónicas tiene más sentido que lo que tenga que ver con tiendas físicas. Entonces, ahí es donde tengo que estar pensando en el tamaño del mercado, cuál es la tendencia en términos de número de usuarios. En la parte de análisis técnico, normalmente se involucran variables como ¿cuáles son los análisis? ¿Cuáles son las materias primas que necesito? Si tú estás en restaurantes, necesitas saber con qué materias específicas y un poco de qué marcas específicas voy a operar, porque entre una marca y otra los sabores pueden cambiar. ¿Cuál es la maquinaria y equipo que necesito y cuánto vale? ¿Cuáles son los registros de marca? Hay negocios donde se necesita registros de marca, hay negocios donde no. Estos son procesos legales que no tienen que ver con crear la compañía en un estado, porque tú vas a crear la compañía, se llama Los Tacos de Pepito, y entonces ya Pepito para tacos ya pretendo que está registrada porque yo creé la compañía ante el estado de la Florida, ante el estado de California, ya tengo la compañía creada. No, eso no te da protección intelectual, eso no te da ningún tipo de protección a la marca. Tienes que hacer procedimientos adicionales
que en Estados Unidos suelen costar alrededor de $1,500 por estado y quizá unos $8,000 a $10,000 para todo el país, y es bastante demorado, pero lo puedes hacer por estado. Entonces hay industrias donde es bien recomendable hacer registros de marca. Si estás invirtiendo $500,000 en un restaurante y vas a crear marca y un aviso externo que vale $6,000 nada más colgado allí, pues lo que no quieres es que un día te digan, mire, esa marca yo ya la tenía, baje el aviso. Entonces es mejor iniciar un proceso de registro de marca y tener esa propiedad antes de uno montarse en hacer una gran cantidad de difusión por diferentes medios con esa marca específica. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en países de Sudamérica, quien tiene los derechos de uso de una marca es el que primero la registra. En cambio, en los Estados Unidos, quien tiene derecho de uso de marca es el que primero la usa. Entonces, si tú puedes demostrar con testigos en una corte que tú venías utilizando tu marca hace mucho tiempo, tienes un caso que puedes pelear ante un juez para hacerle quitar la marca a alguien que hizo un registro. Entonces, hay temas que funcionan un poco diferente en los Estados Unidos que en nuestros países latinoamericanos. Etapas de investigación y desarrollo, clave dentro del plan de negocios en la zona, en el capítulo de análisis técnico, hablar de cuáles son las etapas de investigación, las pruebas piloto de producto, cuánto me van a costar esas pruebas para poder determinar esos tipos de focus group, tienen que ser soportados con este tipo de pruebas técnicas que se necesitan. En análisis técnico también se debe tener en cuenta cuál es el área que requiero, de qué tamaño es. A veces podemos subestimar temas como el área que necesito, cuánto me vale remodelarla. Un consejo que les doy si van a crear un negocio es que nunca tomen en renta un local comercial hasta que no sepan cuánto les cueste remodelar el local. Esto es muy importante porque el tema de las remodelaciones locativas termina siendo una inversión muy grande. Los asuntos de plomería y electricidad terminan siendo bastante costosos y a veces uno cree que el local está casi listo, pero resulta que las especificaciones técnicas de la ciudad y del estado terminan siendo tan complejas que la inversión es alta, y la peor pesadilla para alguien que está montando un restaurante, por ejemplo, es ya haber firmado un contrato a 5 años y quedarse corto en el tema de la remodelación y ahora no tengo con qué comprar los muebles. Entonces es muy importante porque cuando tú firmas a 5 años, ahora ya tú tienes un compromiso a cumplir que no es mensual. Dentro de la cultura de negocios de Estados Unidos, no estás adquiriendo un pago mensual, no te estás comprometiendo a un pago mensual. Tú acabas de adquirir una especie de crédito a 5 años, que son 60 meses multiplicado por $5,000. Esa es la forma como se ve dentro de los Estados Unidos el compromiso cuando se toma en renta un local comercial. En la parte de análisis técnico también incluir área requerida, cantidad de parqueaderos que se necesitan. La legislación en Estados Unidos implica un número de parqueaderos específicos por cada X número de pies cuadrados de construcción comercial. El tipo de construcción, cómo voy a construir, cuáles van a ser los acabados, qué especificaciones tiene la ciudad, que en Estados Unidos llaman la ciudad al ayuntamiento en México o a la alcaldía en nuestros países suramericanos. Entonces, la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Houston, la ciudad de Miami, es la alcaldía y son los que te están colocando unas normas específicas desde el punto de vista constructivo para poder darte lo que les llaman un pedido de un certificado de ocupación y que permita que puedas abrir al público. Temas de ventilación y de iluminación son muy importantes dentro del análisis porque terminan consumiendo una buena cantidad de capital generar ventilación e iluminación, sobre todo en fábricas y talleres. En el mismo análisis técnico se involucran equipos y maquinaria. ¿Cuáles son los tipos de equipos y máquinas que necesito para poder operar? ¿Los puedo comprar de segunda mano o tienen que ser nuevos? ¿Qué personal necesito técnico para poder operar esos equipos? Los procesos de adquisición, cuánto tiempo demoran los proveedores en entregarme esas máquinas, y la distribución de planta, planos de distribución, cómo va a estar distribuido el local, el taller, la fábrica o el restaurante, cuál es la zona de cocina y sus especificaciones, y un diagrama de flujo de producción viene muy bien para poder saber que tuviste de manera ordenada la parte productiva de la compañía. En el capítulo de análisis económico, los planes de negocios involucran cuáles son tus costos fijos, deben estar muy detallados, arrendamientos, seguros, nunca subestimen los seguros en Estados Unidos, muy importante tener seguros para todo tipo de, por ejemplo, en construcción, workers' compensation, para proteger la
los problemas que puedan haber con terceras personas, se toman unos seguros, se llaman general liability. Entonces, se tienen que tener en cuenta todos estos costos fijos, mano de obra, seguros, arrendamientos, gastos de publicidad, etcétera, para saber cuánto voy a invertir mensual y anualmente en costos fijos, y eso va a impactar directamente el análisis financiero en cómo deben subir y comportarse mis ventas para poder que yo logre un punto de equilibrio del negocio. ¿Cuáles son mis costos variables? Si yo estoy en el negocio de la comida, en restaurantes, yo tengo que tener un margen de utilidad bruto no inferior al 80-75%, porque si no, no voy a poder cubrir toda la estructura de costos que tiene el negocio. Hay negocios donde el impacto de ciertos costos es muy alto, negocios de transporte, negocios de camiones, 30% se lo lleva el chofer, fácilmente del 25 al 34% se lo lleva el diésel, el mantenimiento de los camiones es muy costoso, entonces son negocios que tienes que tomar un control exhaustivo de los costos fijos y los costos variables para poder modelar, para poder esperar que hayan unos márgenes de utilidad unitarios que te permitan lograr tener un punto de equilibrio, que es ese punto en el que el negocio no gana y no pierde, llega al punto donde no gana y no pierde, pero este es el que hay que perseguir para poder tener la esperanza de que en los siguientes periodos contables empiece ahora sí a generar utilidad el negocio y empiece a soñar con tener un retorno sobre la inversión. Entonces, en análisis económico, todos estos elementos son muy, muy estructurales en un plan de negocios y son respuestas obligadas que cualquier inversionista que se interese en financiar tu plan de negocios va a formular preguntas alrededor de esa parte financiera. En el análisis económico se involucra análisis de los activos fijos, cuál es el monto y cuál es el momento en que debo pagar temas como maquinaria y equipos, incluyendo instalación y montaje, toda la parte de compras o adquisiciones de lotes o alquileres de lotes, adquisición de vehículos, marcas y patentes, importante, propiedad industrial, tener un buen abogado de propiedad industrial. Una consulta puede valer $100 y te aclaran si vale la pena hacer la marca, si aplica a hacer una patente o no. Honorarios profesionales, toda la parte de pagarle a ciertas personas que no son un costo fijo mensual, pero son honorarios profesionales que te pueden agregar mucho valor en el momento en que estás iniciando tu proyecto, así sea tomando una consulta de 1 hora o de 2 horas. Por ejemplo, estás montando una panadería, no es solo tener a los panaderos. ¿Qué tal si le pago 4 horas de consultoría a un ingeniero de alimentos? Ahí caen los honorarios profesionales. Construcciones y permisos, les repito, mucho cuidado con eso y repito el tip, no vayan a firmar un contrato de arrendamiento comercial hasta que no tengan claro cuánto vale la remodelación del local. En Estados Unidos suele pasar que tú llegas a un local, parece estar totalmente listo, pero cuando haces los análisis de cañerías, todo lo que tiene que ver con electricidad, plomería, cuando hacen los análisis de lo que tienen que intervenir, termina siendo una suma muy importante que impacta de manera estructural los costos del negocio. Muebles y enseres que haya que adquirir también deben estar relacionados allí y gastos de investigación y pruebas piloto. En la parte del análisis administrativo se debe determinar aportes de los propietarios. Si tienes socios, ¿cuánto va a aportar cada uno de los socios? ¿Quiénes aportan dinero? ¿Quiénes aportan especie? Viene bien alguien que tiene un local y dice, yo pongo el local a la sociedad. Bienvenido, el impacto es altísimo. ¿Quién da tiempo? Fíjense que a veces solemos subvalorar a un socio que no tiene dinero, pero si ese socio tiene muy buenos contactos en la industria, garantiza atraer clientes rápidamente o tiene un conocimiento profundo desde el punto de vista técnico en la actividad que se va a desempeñar, es un muy atractivo socio potencial. Así que nunca descarten a un socio potencial porque no tiene dinero, porque hay variables adicionales que impactan significativamente el desenvolvimiento de una compañía, aunque no sea dinero en efectivo. Todo aquel que tenga relaciones, tenga clientes y tenga conocimiento es atractivo como socio potencial. También viene la pregunta, ¿necesitaré socios? ¿Voy a tener socios o no voy a tener socios? Muchas veces si uno hace una encuesta encuentra que de 10 personas, 8 pueden decir sociedades ni con la cobija. Que no, que las sociedades terminan mal. La verdad es que las sociedades que terminan mal es porque fueron mal fundamentadas. Yo recomiendo muchísimo tener socios porque en un 65% los negocios exitosos del planeta empezaron por negocios de familia o se convirtieron o iniciaron con una sociedad desde el principio.
Entonces, es muy clave entender que en temas de sociedades 1 más 1 da 3. Y si uno puede asociarse con alguien que tenga conocimiento en lo que uno no tiene, genial, porque se complementan. El problema no es la sociedad en sí, el tema es no tener claridad sobre ella. Empleados, la parte administrativa, ¿cuál es mi estructura? ¿Cuáles son las jerarquías? ¿Quién va a estar a cargo? No puede haber dos jefes, un solo jefe, y a quién supervisa y de quién se apoya. Y estos organigramas, ¿cómo cambian durante los 5 años modelados en un plan de negocios? ¿Cuándo contrato? En contrato, en el año 3 aquí en contrato, para el año 5, ¿cuántos empleados tengo? ¿Y cuánto les pago? ¿Y cuánto me valen los impuestos? Aquí le llaman payroll tax. ¿A cuánto me valen los impuestos a la nómina? También debo tener en cuenta la parte ambiental. Si mi negocio contamina, no me puedo arriesgar a no tener una buena asesoría en los riesgos de contaminación, porque un solo problema en riesgos de contaminación me puede hacer cerrar mi negocio. Entonces, aquí se necesita un muy buen asesor en la parte de ambiental, establecer medidas de control para los posibles riesgos de contaminación por agua, por aceite, por los restaurantes fríen permanentemente, muchos de ellos. La disposición de aceites es importante, la trampa de grasas, etcétera. ¿Qué riesgos a la salud de los trabajadores tengo? De una vez deben estar considerados para ver de qué los acompaño para que tengan la protección apropiada. En los análisis financieros, normalmente un plan de negocios tiene 3 tipos de informes distintos. El primero es un profit and loss, que lo conocemos en nuestro argot en español como el de ganancias y pérdidas. Al final, un profit and loss es el resultado de un periodo de tiempo de una compañía, llámese un mes, un semestre, un trimestre o un año completo, cuáles fueron las ventas, cuáles los gastos y qué utilidad o pérdida quedó. El otro muy utilizado todo el tiempo es el balance general, el balance sheet, que lo que plantea es la fotografía de un negocio en un momento específico. ¿Cuánto tiene, cuánto debe de la estructura total de capital de la compañía, cuánto pertenece a los socios y cuánto es deuda con terceros y cómo está distribuida esa deuda? Entonces, el balance sheet es una cosa muy importante y el cash flow es un informe importantísimo que mueve o que muestra cómo es el movimiento del dinero dentro de la compañía. Es tan importante que normalmente cuando acudes a créditos bancarios basado en un plan de negocios, lo primero que te piden es el cash flow. Ellos quieren determinar, los underwriters le llaman aquí a los analistas de crédito, ellos quieren determinar que la proyección que estás haciendo tiene sentido, que las utilidades que estás proyectando obedecen coherentemente a la industria, que no estás poniendo unos números irreales y adicionalmente que esos números sensibilizados con realismo ofrecen la posibilidad de verdad de pagar la cuota mensual del crédito que te van a otorgar. Entonces, en bancos, estos 3 estados financieros son coyunturales, pero el flujo de caja es absolutamente definitivo para que te entreguen el crédito. Hablando de socios, ¿qué es un socio ideal? A mí me encanta esta lámina y la hemos ido produciendo con el tiempo, diciendo, nosotros recomendamos tener sociedades. Vuelve y juega porque 1 más 1 es igual a 3. Pero ¿quién es un socio estratégico? ¿Cuándo acepto un socio o cuándo le digo a ese socio, más bien no me interesa hacer sociedades contigo? A nuestro juicio, un socio ideal debería ser alguien que ponga inversión, que ojalá tenga conocimiento y que tenga contactos. Entonces, si esta persona tiene conocimiento interno de la industria en la que nos vamos a dedicar, ya es atractivo. Si esta persona tiene contactos para traer clientes o contactos que pueden traernos a su vez clientes y aumentar la facturación, bienvenido. Y si esta persona tiene inversión, supremamente genial que tenga las 3 cosas. ¿Puedo aceptar un socio que tenga solo inversión? Sí. ¿Puedo aceptar un cliente que solo tenga conocimiento? Sí. ¿Y puedo aceptar uno que tenga solo contactos? También. ¿Y puedo aceptar uno que no tiene plata pero tiene conocimiento y contactos? Sí. Genial. ¿Cuál es el tipo de socio que no debo aceptar? Mucho cuidado con eso. Después de 25 años asesorando gente en el mundo empresarial y juntándolo con sentido común y los consejos de los abuelos, uno debería tener únicamente socios en los que uno confía y ellos confían en uno. Socios a los que uno respeta y ellos lo respetan a uno. Socios a los que yo le agrado y ellos me agradan. Si estas 3 variables no matemáticas, no cuantitativas, no financieras se cumplen, ese es un socio ideal. Alguien en quien confío, le respeto y me agrada y él de allá para acá igual. Pero mucho ojo, si una de estas cosas no está, si no hay confianza,
Si no hay respeto o si no me agrada, no se asocian. Estas tres variables cualitativas demuestran en un momento muy decisivo de si ustedes aceptan o no casarse jurídicamente con alguien, porque cuando uno se asocia, uno se está casando. El principio jurídico de los matrimonios civiles es el mismo principio jurídico de las sociedades empresariales. Y uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. Así que es muy importante tener en cuenta la confianza, el respeto y el agrado como base fundamental para determinar quién es el socio ideal. En el análisis financiero, esta parte ya la vimos, algunos tips para incluir en el plan de negocios. Consideren un plan de negocios esto como una parte muy interesante. Efectivo. Un plan de negocios debe ser efectivo, quiere decir que debe tener todo lo que un inversionista necesita saber para poder determinar si te da dinero para el negocio o no. Acuérdense que en Estados Unidos existe mucha gente que tiene dinero en el banco, pero, o incluso en diversos países, Colombia, muchos países, Centroamérica, Suramérica, España. Hay gente que tiene dinero en el banco y el banco no le está rentando nada y están dispuestos a arriesgar dinero en el plan de negocios de otro, pero dice, ok, muéstrame que tu plan de negocios tiene sentido, muéstrame que hiciste el trabajo, muéstrame que te has tomado todo un proceso y un tiempo de investigación y demuéstrame que tienes dominio de la parte técnica del negocio. Entonces, en ese sentido, tiene que ser muy efectivo y muy estratégico el plan de negocios. Segundo, debe ser estructurado. La organización debe ser clara y sencilla. No debe tener nada raro, excepto en el capítulo técnico, puede tener información técnica. De resto, todos los otros lados tienen que ser muy claros y sencillos. Debe ser comprensible, por supuesto. Debe ser breve, que no tenga más de 30, 32, 36 páginas, incluyendo los anexos. Debe tener una letra mínimo 11, porque esa letra mínimo 11, recuerden que muchos de los inversionistas tenemos más de 40 años y ya uno después de los 40 años, la vista no es lo mismo. Así que eso no puede ir en tamaño 8, tamaño 10, mínimo tamaño 11 con un buen interlineado y unos márgenes. Y las cifras y cuadros deben ser muy fáciles de entender, que tengan un tamaño y que tengan una distribución que se pueda entender. ¿Cuándo se necesita? ¿Cuándo se requiere un plan de negocios? Es muy normal que te exijan un plan de negocios los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles son esas personas que tienen la disponibilidad de invertir en proyectos de otros a cambio de que les den un porcentaje de la sociedad. Entonces, este inversionista ángel de una te va a decir, pues si tu proyecto es tan bueno, muéstrame el plan de negocios y muéstrame que tiene sentido. Y esos inversionistas ángeles tienen diferentes tipos de perfiles. Unos son expertos en mercadeo, otros son expertos en finanzas, otros quizás sean médicos o odontólogos, pero ellos van a traer su asesor financiero a mirar el plan de negocios antes de tomar la decisión de si te dan dinero para la actividad o no. Entonces, un inversionista normalmente siempre te va a exigir que le muestres el plan de negocios. Segundo, cuando aplicas a visas de inversión. En las visas de inversión, y este es un tema muy interesante que nosotros dominamos mucho dentro de nuestra compañía, y es todas esas aplicaciones en las visas E1, E2, L1, EB5, que son mecanismos que sirven para que las personas vengan a vivir a los Estados Unidos y a trabajar, y sus hijos pueden estudiar, y sus hijos pueden estudiar en colegios y universidades. Ahora vamos a mirar un detalle de eso y en cada una de las aplicaciones a visas de inversión siempre te exigen un plan de negocios. El corazón de la aplicación para mostrarle al gobierno americano, al Departamento de Inmigración, que el plan de negocios que quieres incorporar en Estados Unidos tiene sentido. Tercero, cuando vas a pedirle crédito a los bancos, siempre que la compañía tenga menos de 2 años de operación, te van a exigir que traigas un plan de negocios para poder que sometas la aplicación, si no, no procede. Cuarto, cuando vas a vender una franquicia, por ejemplo, tú tienes un modelo de negocio exitoso y quieres volverlo franquicia. Inmediatamente cualquier comprador potencial te dice, muéstrame el plan de negocios para determinar que me gusta su proyecto. Entonces, estos son 4 ejemplos, pero también existe que si vas a tomar un local comercial, quizá el landlord, el dueño del local, te va a decir, muéstrame el plan de negocios. ¿Para qué? Pues para saber que lo que tú vas a vender no choca con los vecinos del shopping center. Es muy normal que te pidan un plan de negocios para ciertas actividades comerciales. Y hay diferentes momentos también en los que te pueden pedir el plan de negocios para otro tipo de actividades. ¿Cómo funcionan los planes de negocios para visas de inversión? Miren qué interesante esto. Por ejemplo, los colombianos, existen países que tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos en la región, por ejemplo, Canadá, México, Honduras, Costa Rica, Colombia, Panamá,
Chile, Argentina, son 8 países que tienen tratado de libre comercio en toda esta región y hacia el otro lado en Europa, pues muchos, entre ellos Italia y España, países que pueden, donde un empresario puede crear una empresa dentro de los Estados Unidos, un pequeño negocio, no tiene que ser una gran empresa, crea un pequeño negocio, hace una inversión específica y con base en la creación de ese negocio puede ir a vivir en los Estados Unidos, trabajar legalmente y a su esposa le permiten trabajar legalmente en Estados Unidos. Y esto cubre a los hijos menores de 21 años y pueden estar durante el tiempo en que les aplique la visa y pueden renovarla constantemente. Por ejemplo, en la visa E1, un representante comercial se dedica a hacer trade, a hacer comercio internacional, trae producto, vamos a decir, por ejemplo, de Colombia, traen plátanos verdes de Colombia o llevan cosas hechas en Estados Unidos hacia Colombia. Y en ese tipo de aplicaciones, no importa cuánto inviertas, no te dicen cuánto tienes que invertir, te dicen invierte lo que quieras, generas un empleo o hasta con 0 empleos se puede. Y esto cubre a la familia completa, esposo y esposa y a los hijos menores de 21 años. Normalmente a los colombianos nos la dan a 5 años y no hay máximo número de solicitudes. Es un camino muy interesante cuando la vocación del negocio es importación-exportación. El otro mecanismo es la E2, que es inversionista por trabajo. Se llama, el enfoque es inversión y empleo. Aquí sí el gobierno tiene una expectativa de que inviertas un dinero específico. Con 100, 125 mil se puede hacer, pero normalmente vemos que los abogados quieren ver de 150 a 200 mil dólares. Es clave decir que en este tipo de estrategias siempre se necesita un abogado de inmigración que haga la parte jurídica. Nosotros desde VIXPlan nos encargamos es de la parte de negocios. Normalmente en una E2, que es muy común en este momento, la usan mucho canadienses y mexicanos, entran muchos por acá con la E2. Y aquí se deben generar 2 a 4 empleos e igual cubre a toda la familia y la dan de 1 a 5 años. Y por ejemplo, la visa L1A, que es muy interesante, esta fue la que yo utilicé para migrar de Colombia a Estados Unidos. Yo creé una sede de mi compañía colombiana en los Estados Unidos, me autotransferí, cubrió a mi esposa que es arquitecta, cubrió a mis hijos que eran niños en esa época y todos pudimos estar aquí trabajando legalmente en lo que nosotros sabemos hacer y en 2 años y medio nos hicimos residentes permanentes en este país con base en una L1A, donde también el gobierno te dice invierte lo que quieras, pero eso sí, genera de 6 a 10 empleos directos en los Estados Unidos. Este es un camino que conocemos mucho. Y la EB5, que es muy famosa, esta implica invertir 1.8 millones de dólares normalmente, crear 10 empleos directos en Estados Unidos y te dan una residencia temporal por 2 años y luego cuando muestras que la compañía fue exitosa, te remueven las condiciones y te dan la residencia permanente sin restricción. Tengan en cuenta que todas estas se requiere una compañía creada en Estados Unidos y obviamente el corazón es un plan de negocios para poder aplicar a ese cambio de estatus y tener una visa de empresario, que entre unas virtudes muy buenas que tienes que puedes entrar y salir del país todos los días si quieres y nunca te van a estar cuestionando el por qué entras o sales. Muy bien, si tienen dudas sobre esto nos pueden preguntar ahora. Y fuentes de financiación en donde se requiere un muy buen plan de negocios. Fíjense, en la parte de adquisición o búsqueda de capital, los bancos comerciales en Estados Unidos normalmente le piden para todo solicitud de crédito que en empresas que tienen menos de 2 años de operación o que no han arrancado, les exigen un plan de negocios, les llegan a financiar cualquier monto prácticamente, llega a ser normal que ellos den 70-80% y piden garantías por el resto, ¿cierto? Y normalmente en Estados Unidos estos créditos están entre el 3, 4 y hasta el 10, 12%, en esas tasas se mueve anual, ¿cierto? Y normalmente sí, los bancos no son tan volcados a dar crédito bancario para ideas nuevas. Por ejemplo, industrias como restaurantes están vetadas. No es fácil conseguir dinero, por ejemplo, para flipping houses, que es como compra, remodelación y venta de casas. Es una industria muy específica, digamos, la maneja cierta banca muy específica. En general, los bancos para emprendimientos nuevos no son el mejor canal, pero si la compañía ya tiene más de 2 años de operación, sí presenta su buen plan de negocios y tiene mucho más chance de que los bancos comerciales como Chase, Bank of America o Capital One puedan ser buenos destinatarios para uno pedir crédito. Una muy buena fuente de financiación súper recomendada en Estados Unidos es el Small Business Administration, que es el SBA y el famoso SBA. Esta es una dependencia del gobierno federal que canaliza dinero de los impuestos hacia favorecer la creación de nuevos negocios. Ustedes no se imaginan la fortaleza que tiene el SBA en Estados Unidos.
Ellos llegan a prestar entre 100.000 y 5, 6, 7 millones de dólares. Aplica solo para residentes y ciudadanos americanos, pero si la persona no es residente o ciudadano, podría eventualmente asociarse con un residente o ciudadano y quizá pueda funcionar. Ellos normalmente piden pues un colateral, unas garantías, unas firmas normal, pero cuando tienes un muy buen plan de negocios y aportas más o menos 20-25% del capital, incluso en especie te lo aceptan, ellos pueden financiar hasta un 80% y las tasas de interés son bastante más atractivas que las de los bancos. Son tasas más bajas, 3-7%. En estos casos, obvio, el business plan es coyuntural, muy sofisticado y el estándar que quiere ver el SBA en las proyecciones, en los flujos de caja, en las justificaciones de mercado, son muy sólidas para determinar que el negocio tiene sentido. Y un tip que les doy, cuando son proyectos para el SBA hay un tema coyuntural que no es financiero, y es que el aplicante no solo debe ser residente y ciudadano, sino que debe demostrar que tiene experiencia en la actividad, que tiene una curva de conocimiento técnico alta. Ese es un elemento muy, muy importante cuando aplicas a crédito con el SBA. Hay otras entidades como Lead Fund, People Fund y entidades pequeñas. En todos los estados hay algunas que son unos prestamistas más pequeños que ni siquiera son banco, son casi que instituciones privadas. Normalmente se mueven con créditos de 500 a 100 mil dólares, cobran más alto, andan en el 18% anual, 12, 15%. Es un dinero un poco más costoso, pero llegan a prestar para actividades que en otros lugares están bloqueadas. Por ejemplo, en bancos los restaurantes no van, en el Small Business Administration sí van, y en unas entidades como Lead Fund, People Fund sí van. Entonces, siempre es clave entender que porque un banco me dice que no, yo ya voy a claudicar. No, yo sigo tocando las puertas porque al final lo ideal es incluso presentar estos proyectos con varios y con diversas entidades. Y la otra posibilidad de conseguir capital es con socios inversionistas. Y a mí el banco me dijo que no, no puedo entrar al SBA. Las otras entidades me dijeron que no. Pues miren, el tema de conseguir inversionistas ángeles está ahí, está abierto para normalmente hablar con familiares, con amigos y hasta con desconocidos. Ahí el punto es que si tú crees mucho en tu proyecto, si tienes la seguridad de tener el conocimiento técnico, pues tú no hablas solamente con 50 personas, hablo con 100, con 200, porque si 90 me dicen que no, pues 10 me dijeron que sí. Yo voy detrás de esas 10 que me digan que sí. Casi que entre más me rechacen, más logro prospectos que puedan invertir en mi negocio. Entonces, hay que tener mucha paciencia y entender que conseguir socios inversionistas es un camino que está para todo el mundo, independientemente de si tienen un buen score de crédito o no. La verdad es que es un muy buen camino, pero hay que prepararse y hay que hacer las cosas de manera correcta. En resumen, ¿qué es un plan de negocios? Es como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo. No debería yo invertir plata en una casa sin haber hecho un buen plano. No debería yo arriesgar mi capital sin haber hecho un buen plan de negocios. Casi que cuando hago el plan de negocios estoy poniéndole un seguro a mi capital. Estoy asegurándome de que mi capital tenga mayor probabilidad de éxito en el emprendimiento donde lo voy a involucrar. ¿Para qué sirve? Disminuye el riesgo al fracaso. Un buen plan de negocios te dice dónde estás parado y te permite determinar cuál es el nivel de riesgo que vas a tomar. ¿Y para qué sirve también? Para conseguir dinero, financiación con cualquier fuente, inversionistas, bancos o quien sea. Para eso es muy, muy importante. ¿Pero por qué lo hago? ¿Saben una cosa? Yo no debo hacer el plan de negocios porque me lo pidieron, porque me lo exigieron o porque se lo voy a mostrar a nadie. El primer factor por el que debo hacer el plan de negocios es por mí mismo, para yo saber si yo estoy ante una apuesta o ante un negocio, para poder determinar que con los pies en el suelo yo de verdad me voy a involucrar en una actividad que tiene sentido. ¿Cómo se usa el plan de negocios? Es una guía de implementación, es un documento vivo, no es archivable, es una guía, es un faro en el camino. El plan de negocios es tu Biblia debajo del brazo cuando estás en el proceso de implementación de tu negocio. Algunos errores frecuentes al hacer un plan de negocios. Primero, no saber por qué se hace. Es muy importante saber que lo voy a hacer para yo poner los pies en el suelo y para mostrárselo a un tercero, llámese departamento de inmigración para una visa, o llámese banco, o llámese inversionista o quien sea. Segundo, hacerlo por cumplir un requisito. Es un error. Por ejemplo, en visas de inversionista te exigen hacer el plan de negocios, pero es un error hacerlo por cumplir el requisito de aplicar a la visa. No. El gobierno americano es bastante práctico en lo que hace. Te pide que hagas un plan de negocios, es para que tú sepas dónde estás parado y a qué compromiso te estás asumiendo con el gobierno en términos de inversión, en términos de generación de empleo y en términos de mantenerte tú mismo y tu familia para no ser una carga con el Estado.
Y lo otro, pensar que es archivable. Es un error hacer el plan de negocios y guardarlo y luego ir a ejecutar el negocio como a mí se me ocurre. No, es una guía en el camino. Úselo, no lo archive. Algunos comentarios finales. Persigue tus sueños. Miren, esto lo dijo Pablo Coelho. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje, decimos en Colombia, la berraquera, de soñar y que corren el riesgo de vivir sus sueños. Los negocios y el riesgo van de la mano. No existen negocios seguros. Cuando alguien les ofrezca un negocio seguro en el que no hay ninguna posibilidad de fallar, les está mintiendo. Los negocios y el riesgo van de la mano. Lo único que podemos hacer los empresarios es trabajar seriamente en disminuir el riesgo, en atenuar el riesgo y en aprender a vivir y a convivir con él. El temor al rechazo, para lograr el éxito, duplica tu porcentaje de fracasos. Miren, cometer errores es parte del proceso. Hay cosas que van a salir mal. Hay clientes que me van a decir, no me interesa tu producto. Unos me lo van a decir de manera muy nice, otros me lo van a decir de manera brutal. Pero yo no tengo por qué desmotivarme. La verdad es que siempre va a haber gente que me va a decir, no me interesa tu producto. Pero yo no voy detrás de los que me dicen que no, yo voy detrás de los que me dicen que sí. Y entre más me digan que no, más hay clientes que me van a decir que sí. Eso lo dijo nada más ni nada menos que Thomas Watson. Libros recomendados. Les recomiendo mucho este libro, Innovación Empresarial, Arte y Ciencia. Un libro muy importante, escrito por Rodrigo Varela Villegas de la Universidad de ICESI. Fue mi jefe en la universidad. Gran tipo. El libro es espectacular sobre planes de negocios. Y para todos los que tengan negocios en este momento o para todos aquellos que piensan crearlo, El poder de mantenerse enfocado de Jack Canfield. Fabuloso libro, increíble libro. No hay como un empresario no pueda encontrar grandes dosis de valor agregado en este libro de El poder de mantenerse enfocado. Les invitamos a que participen de nuestro canal de YouTube. Tenemos al menos 70 videos en este momento sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos, cómo entender el mundo de las franquicias, cómo entender una visa E1, visa E2, L1, EB5. Tenemos un material grandísimo sobre cómo contratar un contador y cómo entender el networking, que es muy importante aprender a hacer networking en el mundo empresarial. Definitivamente, si hay una habilidad que uno debe desarrollar, es el tema del networking. Vayan a ese canal, búsquennos como Bixplan y miren los videos que hay. Es un material que hemos desarrollado con un anhelo muy pedagógico, formativo y muy tratando de que la gente no cometa los errores que nosotros ya cometimos. Artículos recomendados. En nuestra página web hay un blog. Tenemos unos 35 artículos publicados que hemos hecho para diferentes medios acá. Miren, ahí tenemos uno que habla sobre el networking, otro que habla sobre por qué pertenecer a las cámaras de empresarios, cuál es el valor agregado de estar en una cámara de empresario. Y hay otros más. Visiten ese blog. Van a encontrar uno que hicimos hace como 3 años sobre la fórmula del éxito en los negocios. Muy importante. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Es una fórmula que nos inventamos muy interesante sobre cómo entender las variables esenciales para ser exitoso en las empresas. Y los dejamos con esta gráfica. Nosotros somos Bixplan. Ayudamos a crear tu plan, ayudamos a crear tu negocio, te ayudamos a obtener tu visa para vivir y trabajar en los Estados Unidos. Somos expertos en planes de negocios para buscar inversionistas ángeles. Somos expertos en planes de negocios para visas de inversionista. Sabemos qué quiere ver el gobierno americano en los diferentes proyectos y en los diferentes tipos de visa. Sabemos muy bien el estándar de los bancos cuando quieren, qué quieren ver ellos en un plan de negocios para poder otorgar capital. Entendemos muy bien el mundo de las franquicias para desarrollar planes de negocios que tengan sentido y una persona que sueña con convertir su negocio exitoso en franquicia sepa si ya tiene lo que se necesita para poder comprometerse a recibirle dinero a un tercero y ahora a comprometerse a darle coaching y acompañamiento. Y hacemos investigaciones de mercado para todos los estados de Estados Unidos. Por cada 20 planes de negocios que hacemos, 1 o 2 involucran investigación de mercados. Son productos que salen muy bien, valoran muchísimo. A veces las investigaciones nos dicen no se meta y nos toca decirle al cliente no se meta porque la investigación dio negativo. Pero es parte del proceso. Así que muchas gracias y pues si tienen alguna pregunta, este es un buen momento para que resolvamos inquietudes. Claro que sí, Matías. Bueno, aquí hay algunas preguntas que nos hicieron en algunos de nuestros asistentes. En lo que respecta a negocios de consultoría y formación en buenas prácticas en procesos de tecnología, ¿cómo podría definirse el tema de pruebas piloto del producto y cómo podría iniciarse en proceso para analizar factibilidad de extender a clientes en los Estados Unidos?
Es totalmente viable, es un servicio, pero los servicios tienen cuerpo y tienen forma. Por supuesto, puedes hacer entrevistas uno a uno con expertos de la industria y decirles, mira, en mi servicio de consultoría o mi servicio de tecnología es esto es lo que yo quiero lanzar, dime qué puedo hacer, ¿tiene sentido lo que estoy ofreciendo o no? Entonces, sí se puede darle forma, sí se puede hacer un piloto y descubrir cuál es el mercado para un producto, para un servicio en particular, es totalmente viable, aplica una investigación de mercado. No hay una diferencia entre ofrecer una app de tecnología u ofrecer un taco hecho con base en mariscos. Los procesos de investigación de mercado para definir cliente ideal y mejores prácticas son casi que los mismos. Perfecto. Otra de las preguntas, con la visa E2, ¿es válido apalancar el negocio con créditos bancarios? Ejemplo, tú inviertes $20,000 y en banco te presta 80,000. ¿El business plan va a las vías por 100,000? Sí se puede colocar dentro del capital total a relacionar al gobierno los 100,000, incluyendo el crédito, pero hay una condición. El crédito tiene que haber sido asumido por una compañía diferente a la que vas a utilizar para aplicar a la visa. Es decir, tú tendrías que tener o un crédito personal por allá en Colombia, te prestaron la plata y la depositas a la cuenta bancaria de la compañía en Estados Unidos. Esa compañía bancaria en Estados Unidos o esa compañía de Estados Unidos no puede ser el garante del crédito. Perfecto. ¿En cuánto dinero aproximadamente podría un empresario de Colombia pensar en aplicar para obtener cualquiera de estas visas? Si vas a aplicar una visa E1, incluyendo el trámite, que es unos $12,000, con esos 12,000 le pagas al abogado de inmigración, le pagas al abogado corporativo para que cree la empresa, haces el plan de negocios, todo incluido en los $12,000, que puede valer más o menos 10, 12,000. Tú podrías pensar que una visa E1 la podrías lograr con unos 40, $50,000, pienso yo, y una visa E2 con un ideal mínimo de 100,000 y hasta los 150,000. En una L1, aunque no te piden nada porque te dicen puede ser cero o con que muestres $30,000 en efectivo en un banco podría funcionar, el tema es que hay un reto grande en generar los 6 empleados en los Estados Unidos. Entonces, depende del modelo de negocio, quizá necesites un capital de trabajo reservado para financiar la nómina del primer año de operación de esos 6 empleados. Dice, ¿tú nos podrías dar ejemplos de negocios o productos que aplican para la visa E1? Sí, comercializadoras internacionales de cualquier producto. Si tú quieres traer plátanos, si quieres traer rebozos de México, o si quieres traer artesanías, o si quieres traer de Colombia bordados de Cartago, cualquier tipo de comercialización. Y el hecho de que tú digas que arranca el plan de negocios vendiendo plátano, pero en el camino tuve la posibilidad también de vender partes para camión, pues ¿por qué no? A ti no te están diciendo que tienes que quedarte como comercializadora en un producto específico. Igual, productos que lleves de los Estados Unidos a tu país de origen, siempre y cuando haya tratado, es totalmente viable. En general, comercializadoras internacionales de cualquier producto e incluso comercializadoras de software que hacen software en el país y lo venden acá en Estados Unidos, totalmente viable. Servicios de arquitectura, servicios de ingeniería pueden funcionar. ¿Aproximadamente cuánto nos costaría hacer un plan de negocios? Bueno, excelente pregunta. Planes de negocios para visas E1 y E2 en industrias normales, unos $3,800. Para EB5, unos 5,800. Para L1, unos 3,900, 4,000. Varía un poquito ahí dependiendo de las industrias, pero normalmente esas son las tasas y ya están incluidos dentro de los 12,000. Y los 12,000, que es el total del trámite, lo puedes presentar al gobierno como parte de la inversión que estás haciendo en Estados Unidos. O sea, no están por fuera de los 100. Perfecto. Te preguntan que si han asesorado a empresas que se dediquen al levantamiento de capital para proyectos de inversión. No, pero podemos. ¿Cuáles serían los análisis técnicos y económicos adicionales que se deberían tener en cuenta para los proyectos de negocios virtuales? Distribución, cómo llegar rápido al mercado, cómo conseguir clientes rápido, porque es un modelo de negocio que cada vez está más la gente montada allí, cada vez hay más oferta. Yo creo que el gran reto técnico es cómo le llego, cómo conquisto clientes de verdad en un mercado que cada vez está más saturado de muchas ofertas. Por ejemplo, tiendas virtuales, hay muchas, demasiadas. Hoy no basta con montar la tienda y no basta con que sea bonita y no basta con que piense vender en Amazon. Es mucho más estratégico que eso.
si quisiera montar una empresa de logística, ¿qué visa aplica y qué importa es el plan de negocio? ¿Y qué importa es el plan de negocio? En logística no veo la E1, sí la E2 y sí la L1. Hemos hecho de logística para E2 muchas y para L1 algunas. Igual la decisión final siempre tiene que tomarse con un abogado de inmigración, que sea quien te dé, porque tienen que analizar elementos jurídicos que rodean la operación para poder tomar la decisión final de cuál es la que mejor aplica. Perfecto. Hasta ahora creo que esas son las preguntas. Excelente presentación. Creo que no hay más preguntas. Ángela María, ¿estás con nosotros aquí? Ángela María. Aló. ¿No te Aló. Ya. Aquí estoy. ¿Me escuchas? Claro que sí, sí, señor. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido muy ilustrativa. Creo que hemos aprendido muchísimo. Queda evidenciado que este es un abrebocas para muchos temas que deben profundizarse y, por supuesto, aterrizar de acuerdo con el tipo de empresa, el momento en que se encuentra el empresario y otros aspectos que tienen que ver específicamente con el tipo de producto, servicio, mercancía del que estamos hablando. Pero esto ha sido realmente fundamental para abrirnos los ojos sobre lo que se puede hacer y cuál es la manera de comenzar un negocio con el pie derecho. Así que nuevamente, muchas gracias. Para nosotros desde la Cámara de Comercio es fundamental poder servir de plataforma para nuestros afiliados, para que puedan compartir sus ideas, sus proyectos, su conocimiento, como ha sido en el caso de hoy. Así que los invitamos a sumarse. Estamos haciendo en este momento una encuesta. Para nosotros es fundamental entender qué tan útiles son los contenidos que estamos presentando, qué otro tipo de contenidos deberíamos estar poniendo a disposición de todos los que hoy nos escuchan, así como de potenciales personas que quieran vincularse. Y por supuesto, es muy útil también para nuestros conferencistas entender cuál es el recibo, cuál es ese feedback, esa retroalimentación que pueden obtener de eventos como el de hoy. Así que con eso quiero invitarlos a participar activamente de nuestras actividades. Quiero invitarlos a aquellos que hoy no son miembros de nuestra cámara a afiliarse. Margarita puede contribuir con la información que se requiere para hacer parte. Y por supuesto, Bixplan, estamos todos muy interesados en conocer más. Queremos saber cómo nos pueden ayudar y fue un placer tenerlos con nosotros utilizando esta plataforma que es de ustedes, de nuestros afiliados. Gracias por acompañarnos y ha sido un webinar realmente muy útil. Un placer estar con ustedes y compartir conocimiento. La verdad es que el objetivo principal que tenemos en Bixplan es distribuir puntos de vista para que los empresarios no cometan errores o cometamos los menores errores posibles. Y también nos encanta enseñar networking, enseñar emprendimiento, enseñar muchos otros temas que tenemos que podemos compartir con la Cámara. Y agradecidos con ustedes y por la labor que hacen desde Miami, que la verdad pienso que están ustedes entre las cámaras más destacadas en la labor que ejecutan desde ese estado. Gracias, Ángela María. Quería comentar que tenemos a nuestro presidente, Juan Manuel Hertz, acompañándonos en el día de hoy. Veo varios miembros de la Junta Directiva. Para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes, pero quisiera darle la palabra a nuestro presidente ¿Quieres dar un saludo? Ángela María, muchas gracias. He estado oyendo la presentación y me gustó mucho, como tú bien lo dijiste, que a propósito, Ángela María, hiciste una magnífica presentación. También le queremos agradecer a nuestra coordinadora operativa, que es Margarita Lozada. Y sí, hiciste una muy buena presentación, de verdad que, aunque ya algunos llevemos aquí más tiempo, en el caso nuestro tenemos más de 21 años, estas ideas tan claras, tan completas y tan bien presentadas, de verdad que ayudan muchísimo. Ahí vi las referencias, pues supongo que también eres del ICESI, o sea que sí, terminamos siendo paisanos, no lo sabía. Sí. Pero de verdad que mucho más por la presentación que por lo segundo. Te felicito y este es el tipo de aporte que la Cámara le quiere hacer
a sus muy valiosos afiliados. Y como muy bien lo anotaba Ángela María, estas plataformas son de ustedes, de nuestros afiliados, de nuestros amigos, de modo que me uno a la invitación que hacía Ángela María en el sentido de que por favor utilicen la cámara, los que no se hayan inscrito, hagan lo que tenemos unos planes muy cómodos, pues, teniendo en cuenta el tema de la pandemia. Y nos alegra mucho que a empresas como ustedes, Bigsplan y muchas otras, este esfuerzo que hacemos todos los de la Junta y el cuerpo directivo de la Cámara sirva. ¿Para qué? Para precisamente hacer que las empresas crezcan, que ese intercambio Colombia-Estados Unidos se fortalezca. Recordemos que estamos dentro del marco de un tratado de libre comercio y pues tenemos que acogernos a él. En fin, gracias Ángela María y a los colegas de la Junta que están aquí y bueno, a todo ese grupo de Bigsplan por esa magnífica presentación que hicieron. Felicitaciones y hasta la próxima será entonces.